El viento helado de los Pirineos era un cuchillo que se clavaba en la piel de Elara, atravesando el raído chal de lana con el que intentaba proteger su vientre. Cada paso era una agonía, un esfuerzo titánico sobre el camino pedregoso que se perdía en la bruma del atardecer. El hambre era un nudo amargo en su garganta, y el peso de su hijo nonato se sentía como el único ancla que la mantenía atada a un mundo que la había repudiado. Su única opción, la última y más aterradora, se alzaba frente a ella, la silueta oscura y amenazante del bosque de las ánimas. Las puertas de las aldeas se le habían cerrado en la cara, una tras otra. El apellido Montenegro, antes un sello de poder y opulencia que se anunciaba con el trote de finos caballos sobre el empedrado, era ahora para ella una marca de paria. Nadie osaba dar cobijo a la viuda desheredada, por miedo a la ira de doña Isabel, una matriarca cuyo corazón era tan frío y duro como los diamantes que adornaban sus manos. La sociedad, con sus carruajes, sus misas y sus fiestas de salón, le había dado la espalda, dejándola sola con el frío y el silencio. Los lugareños hablaban del bosque en susurros temerosos, contando historias de almas en pena y de una vieja curandera que comerciaba con sombras. Decían que los árboles susurraban los nombres de los muertos, y que el aire olía a tierra de tumba y a secretos antiguos. Para todos, era un lugar de perdición, un laberinto de robles retorcidos y hayas fantasmales del que nadie regresaba siendo el mismo. Pero para Elara, el miedo a lo desconocido era un lujo que ya no podía permitirse, frente a la certeza de morir de frío junto al camino. Dentro de ella, el miedo a los fantasmas y a las brujas luchaba contra un terror mucho más profundo y real, el de fracasar como madre antes incluso de poder serlo. La vida que se movía en su interior era lo único que le quedaba de Mateo, un eco de su amor en un mundo de odio. Ese amor era una llama diminuta pero feroz que la obligaba a seguir adelante, a desafiar las leyendas y a buscar refugio en el mismo corazón de la oscuridad, porque la vida de su hijo dependía de su coraje. Con un temblor que no era solo por el frío, Elara dio el primer paso más allá del linde del bosque. De inmediato, el mundo pareció cambiar. El sonido del viento se transformó en un lamento grave y profundo que se arrastraba entre las ramas. La luz del crepúsculo se filtraba débilmente, teñida de un verde enfermizo, y el olor a moho y a hojas podridas lo invadía todo, denso y sofocante. Se sentía observada, no por ojos humanos, sino por la presencia milenaria del propio bosque, que parecía juzgar su desesperada intrusión. Por un instante, la imagen de doña Isabel apareció en su mente, nítida y cruel. La recordaba en su salón, rodeada de muebles de caoba pulida y tapices de seda, con su voz cortante como el cristal al dictar su sentencia. La opulencia de aquella casa, el brillo de la plata y el peso del oro, contrastaban brutalmente con la miseria de su presente. La habían expulsado de un mundo de lujos para arrojarla a este otro, uno de raíces y sombras, sin saber que le estaban entregando la llave de su propio destino. Ya no había vuelta atrás. Con las manos protegiendo su vientre, avanzó entre los árboles, tropezando con raíces que parecían garras tratando de atraparla. Cada crujido de una rama bajo sus pies era un latigazo en sus nervios, cada sombra danzante una amenaza. Pero la determinación de una madre es una fuerza más antigua que cualquier miedo. No buscaba un milagro, solo un resquicio, una pequeña cueva o un abrigo entre las rocas, donde poder sobrevivir a la noche y proteger la promesa de vida que llevaba consigo. A medida que se adentraba en la espesura, una extraña calma comenzó a reemplazar el pánico. El bosque no se sentía maligno, sino poderoso, indiferente a los pequeños dramas de los hombres. Era un reino con sus propias leyes, un santuario de silencio y verdad. Elara aún no lo sabía, pero no había entrado en su tumba, sino en su crisol. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? El recuerdo de su vida anterior era un sol cálido en el gélido invierno de su memoria. No hacía tanto tiempo, apenas un ciclo de estaciones, que su mundo no estaba hecho de hambre y miedo, sino de risas compartidas en una pequeña casa de labranza, alejada del lujo asfixiante de la casona principal de los Montenegro. Mateo, a pesar de su ilustre apellido, era un hombre de alma sencilla, que encontraba más valor en el calor del hogar que en el brillo del oro que tanto obsesionaba a su madre. Su riqueza no se medía en hectáreas ni en cabezas de ganado,
sino en la paz de los atardeceres compartidos. Elara recordaba el olor a pan recién horneado que impregnaba su cocina, una fragancia humilde que superaba cualquier perfume traído de Francia en los salones de su suegra. Recordaba las manos de Mateo, fuertes y callosas por el trabajo, sosteniendo las suyas con una ternura que la hacía sentir la mujer más afortunada del valle. Vivían con lo justo, pero le sobraba todo lo importante. Su amor era un refugio, un pequeño reino de dos almas que se bastaban a sí mismas, soñando con el día en que serían tres. La noticia de su embarazo llegó con la primavera, tiñendo su futuro de promesas y esperanzas. Mateo pasaba horas con la cabeza apoyada en su vientre, hablándole a su hijo nonato, contándole historias de las montañas y prometiéndole un mundo donde el amor sería su única herencia. Para ellos, aquel niño era la culminación de su felicidad, la prueba viviente de que su modesto rincón del mundo era en realidad el centro del universo. No anhelaban los carruajes de la familia ni los vestidos de seda. Su único anhelo era ver crecer a su hijo sano y libre. Pero el destino, a menudo, es un tejedor cruel. Con la misma rapidez con que las hojas de otoño caen de los árboles, una fiebre virulenta se apoderó de Mateo. Lo que empezó como un simple escalofrío se convirtió en un fuego que lo consumía por dentro, un mal que los remedios de los curanderos y las oraciones de Elara no podían apagar. Ella veló sus noches, aplicando paños fríos en su frente ardiente, sintiendo cómo la vida de su amado se le escapaba entre los dedos como un puñado de arena fina. Durante aquellos días de angustia, la gran casona de los Montenegro permaneció en un silencio sepulcral. Doña Isabel no hizo acto de presencia. Mandaba recados a través de un lacayo, preguntando por la salud de su hijo con la misma frialdad con que se interesaría por el estado de sus viñedos. Era evidente que para ella, el hijo que se había casado con una forastera sin dote ya no formaba parte de su patrimonio, sino que era una rama seca en el árbol genealógico de su linaje. En su lecho de muerte, con la respiración entrecortada y la mirada nublada por la cercanía del fin, Mateo reunió sus últimas fuerzas. Con mano temblorosa, dictó a Elara sus últimas voluntades, nombrando a un notario amigo como testigo. Dejaba todo lo que era suyo, su casa, sus pocas tierras y el dinero que había logrado ahorrar, a su esposa y al hijo que crecía en su vientre. Fue su último acto de amor, un intento desesperado por protegerlos del mundo que sabía que no tendría piedad con ellos. El luto de Elara fue un velo negro que no solo cubrió su cuerpo, sino también su alma, pero el dolor tuvo que dar paso a la cruda realidad. Pocas semanas después del entierro, fue convocada a la casona. Al cruzar el umbral, el frío del mármol bajo sus pies pareció subirle por la espina dorsal. El aire olía a cera pulida, a dinero viejo y a una autoridad que no admitía réplica. El gran salón, con sus tapices flamencos y sus muebles oscuros, parecía una sala de tribunal preparada para dictar sentencia. Doña Isabel la esperaba sentada en un sillón que parecía un trono, con las manos enjolladas reposando sobre el regazo, inertes y frías como dos arañas de hielo. Su rostro era una máscara de desprecio impasible, y sus ojos negros, pequeños y brillantes, la analizaron de arriba abajo, deteniéndose con evidente desdén en su abultado vientre. El silencio era tan pesado que Elara podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor de pánico contra sus costillas. La matriarca no se anduvo con rodeos. Su voz, cortante como un trozo de cristal roto, resonó en la estancia. Declaró que el testamento de su hijo era el delirio de un moribundo, una locura que jamás sería reconocida. Acusó a Elara de ser una cazafortunas que había embrujado a Mateo, una extraña cuyo vientre probablemente albergaba la semilla de otro hombre. Cada palabra era un latigazo, una humillación calculada para despojarla no solo de sus derechos, sino también de su dignidad. Elara, con la voz quebrada por el dolor y la incredulidad, intentó defenderse. Habló del amor que se profesaban, de la legitimidad de su hijo, el nieto de la propia mujer que la estaba injuriando. Apeló a su piedad, a la memoria de Mateo, al lazo de sangre que los unía, pero sus palabras rebotaban contra un muro de granito. El corazón de doña Isabel era una cámara acorazada, donde no cabía la compasión, solo el orgullo herido y la codicia por mantener intacto el poder de su apellido. Con una risa seca y desprovista de cualquier atisbo de alegría, la anciana se levantó. El brillo de sus diamantes era lo único cálido en la penumbra del salón.
sentenció que la casa de labranza y las tierras volvían a ser propiedad de la familia Montenegro, como siempre debió ser. A Elara no le correspondía nada. Le ordenó recoger sus escasas pertenencias y desaparecer de sus dominios antes del anochecer. No era bienvenida, ni ella ni la criatura que llevaba dentro. Fue expulsada sin contemplaciones. Los criados, los mismos que en otro tiempo le habían mostrado respeto, ahora apartaban la mirada, sus rostros convertidos en máscaras de una obediencia temerosa. Nadie se atrevió a ofrecerle una palabra de consuelo. La empujaron suavemente hacia la salida, con una eficiencia fría y despersonalizada, como si estuvieran deshaciéndose de un mueble viejo e inservible. Elara se sintió invisible, borrada de la historia de aquella familia. Las pesadas puertas de roble de la finca se cerraron a su espalda con un estruendo sordo y definitivo. Aquel sonido fue el punto final de su vida anterior, el eco de un mundo que se desmoronaba para siempre. Se encontró sola en el camino polvoriento, con un pequeño atillo en una mano y la otra protegiendo instintivamente su vientre. El viento frío del atardecer comenzó a soplar, anunciando la llegada de la noche y de un futuro incierto y aterrador. Miró por última vez la imponente casona, una fortaleza de piedra que representaba todo el poder y la crueldad de los Montenegro. Dentro quedaban los salones lujosos, las vajillas de plata y las camas con dosel. Fuera solo estaba ella, el frío y el hambre que ya comenzaba a morderle las entrañas. La humillación ardía en sus mejillas, pero bajo esa capa de dolor, una pequeña brasa de determinación comenzaba a prender. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Su única preocupación era la vida que se agitaba en su interior, una promesa frágil que debía proteger a toda costa. El mundo le había dado la espalda, la sociedad la había repudiado y la familia de su esposo la había condenado. Pero mientras tuviera a su hijo, no estaba completamente sola. Esa pequeña vida era su única posesión, su único tesoro, y por él estaba dispuesta a caminar hasta el fin del mundo. Fue entonces, en ese momento de absoluta desolación, cuando sus ojos se volvieron hacia las montañas, hacia la silueta oscura y amenazante del bosque de las ánimas, que se recortaba contra el cielo crepuscular. Las leyendas y los miedos que lo rodeaban parecían insignificantes comparados con la certeza de la muerte que la aguardaba en el camino. No sabía qué encontraría allí, pero cualquier cosa era mejor que rendirse. Aquel camino de regreso al bosque, que ahora se presentaba como su única y terrible salvación, era un viaje a través de sus propios miedos. Cada paso la alejaba más de la opulencia hipócrita de los Montenegro y la acercaba a una verdad más antigua y salvaje. La sociedad, con sus leyes escritas por hombres codiciosos, la había desechado. Ahora tendría que buscar refugio en las leyes de la naturaleza, mucho más antiguas e implacables. El recuerdo del rostro de Mateo, su sonrisa, su amor, se convirtió en su único talismán contra la desesperación. Él le había dado la fuerza para amar, y ahora su memoria le daría la fuerza para sobrevivir. Se aferró a ese pensamiento mientras el frío arreciaba, sintiendo el peso de su vientre no como una carga, sino como el ancla que la mantenía firme contra la tempestad que se cernía sobre ella. Elara aún no podía saberlo, pero la crueldad de doña Isabel no había sido su final, sino su comienzo. Al arrojarla a la intemperie, al despojarla de todo lo material, la había liberado de un mundo de apariencias y mentiras. La había empujado, sin quererlo, hacia un destino mucho más grande y poderoso, un destino que dormitaba entre las raíces de los árboles centenarios, esperando a ser despertado. La caída había sido brutal, un descenso vertiginoso desde la calidez de un hogar feliz al abismo helado del abandono. Había perdido a su esposo, su casa y su lugar en el mundo. Se había enfrentado a la cara más cruel de la codicia humana, encarnada en la matriarca de una familia que valoraba más el linaje que la vida. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos, pero su espíritu, aunque herido, se negaba a morir. Ahora, mientras el primer copo de nieve de la temporada se posaba en su mejilla como una lágrima helada, comenzaba el siguiente capítulo de su historia. Ya no era la esposa de Mateo Montenegro, ni la nuera de una familia poderosa. Era simplemente Elara, una madre a punto de nacer, una loba acorralada dispuesta a luchar con uñas y dientes por su cachorro, y su lucha apenas acababa de empezar. Los días que siguieron se desdibujaron en una pesadilla monótona de frío y hambre. Elara se convirtió en una sombra errante, una figura anónima que deambulaba por los caminos de tierra que conectaban las aldeas del valle. El sol salía y se ponía sin ofrecerle consuelo, pintando el cielo con colores de una belleza cruel que ya no podía apreciar. Sus pies, envueltos en zapatos gastados, protestaban a cada paso sobre la grava y el barro helado, pero el dolor físico era un eco lejano frente al aullido constante de su estómago vacío. Las noches eran el peor de los tormentos,
buscaba refugio en los soportales de las iglesias o en el precario abrigo de algún pajar abandonado, acurrucándose para proteger su vientre del frío implacable que se filtraba por las rendijas de la madera y la piedra. El olor a polvo y a humedad se le pegaba a la ropa y a la piel, un perfume de miseria que anunciaba su condición. Dormía a ratos, un sueño ligero y plagado de pesadillas, en las que veía el rostro de Mateo desvaneciéndose o la sonrisa helada de doña Isabel. Llamó a muchas puertas, con la voz debilitada por el hambre y la desesperanza. En algunas le daban un mendrugo de pan duro y la despedían con una mirada de lástima temerosa. En la mayoría, sin embargo, las puertas ni siquiera se entreabrían. El apellido Montenegro era una sombra larga y poderosa, y nadie en todo el valle se atrevía a desafiar la voluntad de la matriarca. Veían su vientre abultado no como una promesa de vida, sino como el sello de su desgracia, una marca que la condenaba al ostracismo. La humillación era un veneno lento que se sumaba al hambre. La gente apartaba la mirada a su paso. Los niños dejaban de aguar para señalarla y susurrar. Ella, que había conocido el calor de un hogar y el respeto de una comunidad, era ahora menos que un fantasma, una presencia incómoda que todos deseaban que desapareciera. Por las noches, a través de las ventanas iluminadas, veía el resplandor de los hogares, familias reunidas en torno al fuego, y el contraste con su propia soledad era una cuchillada en el alma. Una tarde, mientras la lluvia helada comenzaba a caer con una furia obstinada, se refugió bajo el alero de una pequeña taberna en las afueras de un pueblo. El olor a guiso caliente y a vino que se escapaba por la puerta era una tortura exquisita. Podía oír las risas y las voces de los hombres dentro, un mundo de calidez y camaradería del que estaba irrevocablemente excluida. Se hundió contra la pared, temblando de frío, sintiendo cómo sus últimas fuerzas la abandonaban. Fue entonces cuando escuchó una conversación entre dos arrieros que salían a resguardar a sus mulas. Hablaban en voz baja, con ese tono supersticioso reservado para las viejas leyendas. Mencionaron el bosque de las ánimas, el lugar prohibido en las faldas de la montaña. Contaban que allí vivía una mujer, Silvana, una ermitaña que algunos llamaban curandera y otros, con más miedo que convicción, llamaban bruja. Decían que nadie con buen juicio se acercaba a aquel lugar maldito. Según los hombres, el bosque era un reino de sombras donde las leyes de los hombres no tenían valor, un laberinto de árboles tan viejos como el tiempo mismo, que guardaban los secretos de generaciones. Quien entraba allí, si es que lograba salir, no volvía a ser el mismo. Era un lugar para los desesperados y los perdidos, un último recurso antes de la nada. Para ellos era una historia de terror para contar junto al fuego. Para el Ara fue como si una luz lejana se encendiera en la más profunda oscuridad. Un lugar donde el poder de los Montenegro no pudiera alcanzarla, un refugio donde la crueldad de la sociedad no tuviera jurisdicción. La idea se arraigó en su mente con la fuerza de la desesperación. El miedo a los fantasmas y a las leyendas era insignificante comparado con la certeza de morir de frío en aquel callejón, llevándose consigo la vida inocente que crecía en su interior. En ese instante, tomó una decisión. No era una elección nacida de la esperanza, sino del más puro y primario instinto de supervivencia. Se levantó con dificultad, sus músculos entumecidos protestando por el esfuerzo. El hambre seguía allí, un nudo apretado en sus entrañas. Pero ahora había algo más, un propósito, un destino terrible quizás, pero un destino al fin y al cabo. Ya no vagaría sin rumbo, tenía un lugar al que ir. El bosque de las ánimas, el corazón de las tinieblas, se había convertido en su única y última esperanza. La vida de su hijo dependía de cada paso que estaba a punto de dar hacia lo desconocido. Era una apuesta terrible contra el destino, un acto de fe en medio de un mundo que le había negado hasta la más mínima caridad. Si el coraje de esta madre, forjada en el abandono y la miseria, te conmueve, acompáñanos en su viaje. Comparte su historia para que la fuerza de su amor no se pierda en el olvido y únete a nosotros, porque las pruebas que le aguardan entre los árboles antiguos apenas han comenzado. Miró por última vez las luces del pueblo, un espejismo de una vida que ya no le pertenecía. Aquel mundo de hombres, con sus muros de piedra y sus corazones aún más duros, la había repudiado. Le había quitado a su esposo, su hogar y su dignidad. Ahora le daba la espalda, mientras ella se enfrentaba a la noche y a la tormenta. No sentía rencor, solo un vacío inmenso y una determinación fría como el acero.
Con una mano protegiendo su vientre del viento cortante, se apartó del camino principal y comenzó a andar en dirección a las montañas. Su silueta se recortaba contra el horizonte grisáceo, una figura solitaria y frágil avanzando hacia la imponente masa oscura del bosque. Cada paso era un adiós a todo lo que había conocido y un hola a lo incierto. El aire se enrareció a medida que ascendía. El olor a tierra mojada y a pino lo impregnaba todo, un aroma salvaje y limpio que contrastaba con el hedor de la pobreza de los pueblos. El sonido del viento entre las ramas de los árboles más cercanos sonaba como un lamento o una bienvenida. No sabía si se dirigía a su tumba o a su salvación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando las riendas de su propio destino. Ya no era la viuda desamparada, la paria del valle. Era una madre luchando por su cachorro, una loba buscando su guarida. El recuerdo de la opulencia de la casona de los Montenegro, de sus vajillas de plata y sus salones de terciopelo, le pareció de pronto algo ridículo y lejano, un teatro de marionetas sin alma. La verdadera riqueza, la única que importaba, era la vida que latía dentro de ella. El bosque la esperaba, con sus secretos, sus peligros y sus promesas ocultas. El Ara no llevaba consigo más que la ropa que vestía y el amor inquebrantable por su hijo nonato. No sabía que en aquel lugar, considerado maldito por todos, no encontraría el final de su camino, sino el verdadero comienzo de su poder. La justicia, como las raíces de los robles, a veces crece en la oscuridad, lenta, pero imparable. Y la suya estaba a punto de despertar. El agotamiento era una bestia que le mordía los talones, arrastrándola hacia una oscuridad que prometía el fin del dolor. El Ara avanzaba a trompicones, con las ramas arañándole el rostro y las raíces tratando de derribarla a cada paso. El bosque era un laberinto de sombras y susurros, un ente vivo que parecía observarla con 1000 ojos invisibles. El frío ya no era un cuchillo, sino un sudario de hielo que se adhería a su piel, y el hambre, una brasa ardiente en las profundidades de su ser. Estaba perdiendo la batalla, sintiendo cómo la vida se le escapaba con cada aliento helado. Justo cuando la rendición parecía inevitable, cuando sus rodillas estaban a punto de ceder para siempre, tropezó y cayó en un pequeño claro. La nieve era más fina allí, como si algo la protegiera del cielo. Al levantar la vista, con la visión borrosa por las lágrimas heladas y el cansancio, la vio. Era una cabaña, o lo que quedaba de ella, pequeña, de madera oscurecida por la intemperie y la piedra cubierta de musgo, casi devorada por la vegetación. Se erguía solitaria y silenciosa, como un hueso viejo olvidado por el tiempo. No era una promesa de salvación, sino el último y más humilde de los refugios. Se arrastró hasta la puerta, un amasijo de tablas podridas que cedió con un gemido lastimero bajo el peso de su cuerpo. El interior la recibió con una bocanada de aire viciado, una mezcla densa de polvo antiguo, madera podrida y el olor inconfundible del abandono. La penumbra era casi potal, rota apenas por la luz grisácea que se colaba por las grietas del techo y por una única ventana cubierta de telarañas. Era un lugar muerto, una tumba de madera en el corazón del bosque, pero para el Ara era el único santuario que el mundo le ofrecía. Dentro solo había despojos, un catre desvencijado en un rincón, con el jergón de paja desparramado y apulgarado por el tiempo, una mesa coja, una silla de 3 patas y un hogar de piedra negra de hollín, frío como la boca de una cueva. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y hojas secas que el viento había colado por las rendijas. El silencio era absoluto, pesado, roto únicamente por el lamento del viento en el exterior y el martilleo desesperado de su propio corazón. Aquella primera noche fue un descenso a los infiernos. Se acurrucó en el rincón más alejado de la puerta, temblando incontrolablemente, abrazando su vientre como si pudiera transmitirle un calor que ya no poseía. Cada crujido del bosque, cada ulular de una lechuza, era una amenaza que le erizaba la piel. Pensó en Mateo, en la calidez de sus brazos, y ese recuerdo fue el único fuego que la mantuvo viva, mientras las horas se arrastraban con una lentitud glacial, cada segundo una pequeña victoria contra la muerte. Con las primeras luces del alba, una nueva fuerza, nacida de la más pura desesperación, se apoderó de ella. No iba a morir allí, no podía fallarle a su hijo. Se puso en pie, con los músculos agarrotados y el cuerpo dolorido, y comenzó a trabajar.
Su primera tarea fue barrer. Con una rama que encontró fuera, empezó a sacar las hojas, el polvo y los restos de una vida olvidada. El simple acto de limpiar, de imponer un mínimo orden en aquel caos, fue un acto de rebeldía contra su destino. Pasó los días siguientes en un frenesí de actividad. Usó barro y musgo para tapar las grietas de las paredes, luchando contra el viento que se empeñaba en entrar. Arrastró troncos caídos para alimentar el hogar, consiguiendo encender un fuego precario tras horas de esfuerzo, cuyas primeras llamas fueron la visión más hermosa que había contemplado en semanas. El humo que ascendía por la chimenea era una señal, una declaración al mundo de que en aquel lugar olvidado, la vida se negaba a extinguirse. Encontró una pequeña fuente de agua no muy lejos, un arroyo de aguas tan claras y frías que le dolían los dientes al beber. Llenó un viejo caldero oxidado que halló en un rincón y lo puso al fuego, bebiendo el agua tibia con una gratitud casi religiosa. Descubrió un pequeño huerto detrás de la cabaña, abandonado y salvaje, pero entre la maleza reconoció las hojas resistentes de algunas plantas de raíz y hierbas aromáticas. Aquel día comió por primera vez en lo que parecía una eternidad, unas pocas raíces hervidas, de sabor amargo y terroso, pero para ella fueron el más suntuoso de los banquetes. Cada tarea era un esfuerzo titánico. Sus manos, antes suaves, se llenaron de astillas y callos. Su espalda ardía por el esfuerzo de acarrear leña y agua. El hambre seguía siendo una compañera constante, pero ahora era un hambre que podía combatir. La cabaña, lentamente, comenzó a transformarse. Dejó de ser una tumba para convertirse en un nido, un refugio construido con sudor, lágrimas y una voluntad de hierro. Era un palacio humilde, infinitamente más valioso que la opulenta casona de los Montenegro, porque cada rincón estaba impregnado de su lucha. Una tarde, mientras barría con más ahínco el suelo de tierra pisonada cerca del hogar, la escoba improvisada golpeó una de las losas de piedra con un sonido extraño. No fue el ruido sordo y macizo de la piedra sobre la tierra, sino un eco hueco, una resonancia que vibró a través del mango de madera hasta sus manos. Se detuvo, con el corazón acelerado. El sonido era anómalo, una nota discordante en la humilde sinfonía de su refugio. Volvió a golpear, con más suavidad esta vez. El eco se repitió, inconfundible. La curiosidad, una emoción que creía muerta, se encendió en su interior. Se arrodilló, apartando el polvo y la ceniza con las manos. La losa parecía idéntica a las demás, firmemente asentada en el suelo. Busqué una junta, una fisura, algo que delatara su secreto. Sus dedos, sucios y agrietados, recorrieron el borde frío de la piedra hasta que encontraron una pequeña muesca, casi invisible, oculta en la sombra del hogar. Era demasiado perfecta para ser natural. Usando la punta de un hierro que servía como atizador, hizo palanca en la muesca. Al principio, la losa no se movió, anclada por el peso del tiempo. El ara empujó con todas sus fuerzas, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de su espalda y brazos se tensaban hasta el límite. Por un instante pensó en rendirse, en que solo era su imaginación, pero entonces, con un chirrido agudo y seco, la piedra cedió, levantándose lentamente sobre un gozne de hierro oxidado. Una ráfaga de aire frío y húmedo surgió del agujero oscuro que se abrió a sus pies, un aliento que olía a tierra profunda, a raíces y a secretos guardados durante generaciones. El olor era antiguo, casi sagrado, y no tenía nada que ver con el moho y la podredumbre de la cabaña. Era el perfume de lo oculto, de lo que permanece a la espera. Con el corazón latiendo desbocado, asomó la cabeza y miró hacia la oscuridad. No era una bodega, sino un pequeño hueco, apenas un escondrijo. Dentro, reposando sobre la tierra seca, había un único objeto, un arcón de madera de tejo, oscuro y robusto. No era grande, pero estaba exquisitamente trabajado. Su superficie, cubierta por una fina capa de polvo, revelaba tallas de hojas y ramas entrelazadas, con una maestría que contrastaba brutalmente con la pobreza de la cabaña. Aquel cofre no pertenecía a un simple leñador. Era la posesión de alguien con un gusto y unos medios que evocaban un mundo muy distinto. Con un esfuerzo considerable, lo sacó del hueco y lo arrastró hasta la escasa luz que entraba por la ventana. No tenía cerrojo, solo un pesado pasador de bronce. Lo deslizó con manos temblorosas, el sonido del metal contra la madera resonando en el silencio de la estancia. Levantó la pesada tapa, esperando encontrar monedas, joyas, cualquier cosa de valor material que pudiera aliviar su miseria. El recuerdo del brillo de los diamantes de doña Isabel cruzó su mente, un destello de codicia ajena.
pero el interior del arcón estaba casi vacío. Sobre un lecho de tela ennegrecida por el tiempo, no había oro ni plata, solo reposaba una pequeña caja de madera negra, de un material que no supo reconocer. Era lisa, pulida y tan oscura que parecía devorar la poca luz que la tocaba. Toda su superficie estaba cubierta por extraños símbolos grabados que no se parecían a ninguna letra conocida, sino a raíces retorcidas o a las venas de una hoja. Con una mezcla de decepción y una inexplicable fascinación, el ara alargó la mano y la tomó. En el instante en que sus dedos rozaron la madera, sintió una sacudida. No era una descarga eléctrica, sino una vibración sutil y profunda, un zumbido que pareció recorrerle el brazo y resonar directamente en su vientre. Por un instante, creyó sentir cómo su hijo se movía en su interior en respuesta a aquella extraña energía. La caja estaba fría al tacto, pero la sensación que transmitía era de una vida latente, de un poder dormido. Era pesada, mucho más de lo que su tamaño sugería. La sostuvo entre sus manos, sintiendo aquel pulso rítmico que parecía armonizar con los latidos de su propio corazón y con el niño que llevaba dentro. No entendía qué era, ni qué significaban aquellos símbolos, pero una certeza abrumadora se apoderó de ella. Aquello no era un simple objeto, era algo más, una llave, una semilla, una herencia. Su valor no se podía medir en el dinero de los hombres, ese que movía el mundo de los Montenegro, un mundo de carruajes ostentosos y palacios de piedra fría. Este tesoro era de otra naturaleza, antiguo y poderoso. Era un conocimiento que no podía comprender, pero que sentía como una extensión de su propia fuerza, de su amor de madre. El ara cerró los ojos, apretando la caja contra su pecho. El miedo y la desesperación que la habían atenazado durante semanas comenzaron a retroceder, reemplazados por una extraña calma, por una sensación de propósito. Ya no estaba sola y desamparada en una cabaña en ruinas, estaba en el centro de un misterio y en sus manos sostenía la primera pieza. No sabía que aquel descubrimiento era el primer hilo de una madeja que desentrañaría la historia oculta de aquel valle, una historia de injusticia y poder robado. No sabía que la crueldad de doña Isabel, al arrojarla a lo más profundo del bosque, no la había condenado a muerte, sino que, sin saberlo, la había guiado directamente hacia el arma de su propia redención. La noche cayó de nuevo sobre el bosque de las ánimas, pero esta vez el ara no sintió miedo. Se sentó junto al fuego, con la caja negra reposando en su regazo, sintiendo su extraña y silenciosa compañía. La miraba, y en sus símbolos indescifrables le parecía leer una promesa de que la justicia, como las raíces de los árboles más viejos, a veces tarda en crecer, pero siempre encuentra su camino hacia la luz. El viento aullaba fuera, pero dentro de la cabaña el fuego crepitaba con una nueva vitalidad. El ara ya no era solo una víctima huyendo de su pasado, se había convertido, sin saberlo, en la guardiana de un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo. Su lucha por la supervivencia acababa de transformarse en algo mucho más grande. La verdadera batalla, la que decidiría el futuro de su hijo y el destino de sus enemigos, apenas había comenzado. Las noticias, como las semillas llevadas por el viento, viajan por caminos invisibles y germinan en los lugares más inesperados. Un cazador furtivo, perdido en una ventisca tardía, había visto el humo ascendiendo de la chimenea de la cabaña maldita. Lo contó en una taberna, con la voz temblorosa por el frío y el asombro, y el rumor creció, retorciéndose y adornándose con cada boca que lo repetía. La viuda desterrada no solo sobrevivía, decían, sino que había encontrado el legendario tesoro de la ermitaña. Hablaban de oro antiguo, de joyas olvidadas por los moros, de una riqueza que desafiaba la imaginación. El susurro llegó finalmente a los oídos de doña Isabel, transportado por un capataz que buscaba congraciarse con su ama. La idea se clavó en la mente de la matriarca como un clavo ardiendo. La plaga en sus viñedos, la enfermedad de su ganado y la sombra que se cernía sobre su propia salud habían mermado su fortuna y quebrado su espíritu de hierro. La codicia, avivada por la desesperación, se convirtió en una obsesión febril. La idea de que el ara, la insignificante forastera, pudiera poseer una riqueza que le pertenecía por derecho, era una afrenta intolerable. No esperó. La soberbia no conoce la paciencia.
Reunió a sus hombres más leales, matones de rostro duro y manos acostumbradas a la violencia, y ordenó preparar el carruaje más robusto. No le importaron las advertencias sobre el bosque, ni las leyendas de los aldeanos. Su desprecio por esas supersticiones era tan grande como su ansia de poder. Atravesaría el corazón del infierno si fuera necesario, para aplastar a la mujer que representaba el último error de su hijo, y para reclamar el oro que en su mente ya era suyo. El viaje fue una batalla contra la naturaleza misma. Las ruedas del lujoso carruaje, diseñadas para los caminos señoriales, se hundían en el barro y chocaban contra las raíces que parecían emerger de la tierra para obstaculizar su avance. Las ramas de los árboles arañaban la laca brillante, dejando surcos como cicatrices. El bosque parecía resistirse a su intrusión, un reino antiguo que no toleraba la arrogancia de los hombres. Doña Isabel, envuelta en pieles y sedas, sentía por primera vez una punzada de un miedo que no lograba identificar. Llegaron al claro al atardecer, cuando la luz se teñía de un rojo sanguinolento y las sombras se alargaban como dedos acusadores. La cabaña, con su humilde columna de humo, parecía un ser vivo y agazapado. El contraste entre la ostentación del carruaje y la pobreza del refugio era grotesco. Los hombres desmontaron, sus botas pesadas profanando el silencio del lugar. El aire olía a tierra húmeda, a pino y algo más, una tensión palpable, como la calma que precede a la tormenta. La puerta de la cabaña se abrió antes de que pudieran golpearla. En el umbral apareció Elara, con su hijo Mateo en brazos. Ya no era la mujer rota y suplicante que había expulsado de su casa. Su rostro estaba más delgado, curtido por el sol y el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una calma y una fuerza que doña Isabel no reconoció. A su lado, como una sombra protectora, estaba Silvana, la anciana ermitaña, cuya mirada parecía contener la sabiduría de todas las estaciones. Doña Isabel descendió de su vehículo con una rigidez imperial. El brillo de los diamantes en sus dedos era un destello frío en la penumbra creciente. Su mirada recorrió a Elara con desprecio, deteniéndose en el niño con una mueca de asco. No malgastó tiempo en saludos. Su voz, aunque algo debilitada por su misteriosa enfermedad, conservaba el filo del acero. Exigió, con la autoridad de quien nunca ha conocido una negativa, que le entregara el tesoro que había encontrado. Elara no respondió de inmediato. Simplemente meció a su hijo, cuyo silencio parecía observar la escena con una solemnidad impropia de su edad. El crepitar del fuego en el interior de la cabaña era el único sonido, un latido cálido en medio de la tensión helada. La calma de Elara enfureció a la matriarca, que vio en ella no sumisión, sino un desafío incomprensible. La idea de que aquella mujer pudiera tener algo que ella deseaba era un veneno que le recorría las venas. Con un gesto imperioso, doña Isabel ordenó a sus hombres que registraran la cabaña. Los matones avanzaron, pero se detuvieron en seco cuando Silvana dio un paso al frente. La anciana no dijo nada, simplemente los miró, y en sus ojos profundos y oscuros, los hombres vieron algo que los paralizó. Vieron el reflejo de sus propias miserias, de sus actos crueles, y un miedo primario, más antiguo que la obediencia al dinero, les atenazó el corazón. Retrocedieron un paso, vacilantes. Fue entonces cuando Elara habló. Su voz era suave, pero resonaba en el claro con una claridad asombrosa, como si el propio bosque amplificara sus palabras. Le dijo a doña Isabel que, en efecto, había encontrado un tesoro, un legado mucho más antiguo y valioso que el oro que su suegra tanto anhelaba, un tesoro que no se podía robar ni poseer, solo comprender. El corazón de la anciana latió con una codicia triunfante, creyendo que su victoria estaba cerca. Con una lentitud deliberada, Elara se volvió y entró en la cabaña. Regresó instantes después, llevando en sus manos la pequeña caja de madera negra. La sostuvo frente a ella, ofreciéndola a la vista de todos. El objeto parecía absorber la poca luz que quedaba, una mancha de oscuridad absoluta en el crepúsculo. Los extraños símbolos grabados en su superficie parecían retorcerse y palpitar con una vida propia, una caligrafía de raíces y secretos. Doña Isabel soltó una carcajada seca y despectiva. ¿Aquella miserable caja de madera era el tesoro del que hablaban las leyendas? La decepción se mezcló con la furia. Se sintió burlada, humillada. Acusó a Elara de ser una embustera, una bruja que se mofaba de ella. Le gritó que dejara de jugar y le entregara el oro de una vez, amenazando con reducir la cabaña a cenizas con ella y su bastardo dentro. Elara la miró con una profunda lástima. Comprendió en ese instante que el corazón de aquella mujer estaba tan vacío y oscuro como la propia caja. Con una serenidad que heló la sangre de los presentes, le explicó que el valor de la caja no estaba en su interior, sino en lo que representaba. Era la memoria de la tierra,
el testimonio de la primera injusticia sobre la que se había construido la fortuna de los Montenegro, el robo de aquellas tierras a sus legítimos dueños, los antepasados de Silvana. Mientras hablaba, una brisa fría se levantó de la nada, agitando las hojas de los árboles y haciendo gemir las ramas. No era un viento natural, sino un soplo helado que parecía emanar de la propia tierra. Los hombres de doña Isabel se miraron entre sí, con el pánico dibujado en sus rostros. Podían enfrentarse a cuchillos y a puños, pero no a aquello, a una fuerza invisible que les erizaba la piel y les susurraba al oído palabras de terror. Con un movimiento suave, casi reverencial, el ara deslizó los dedos sobre los símbolos de la caja. No la abrió, no era necesario. El simple acto de tocarla con intención, con la comprensión que ahora poseía, fue suficiente. Fue como pulsar una cuerda invisible que vibró por todo el bosque. Una energía sutil, pero inmensamente poderosa, se liberó del objeto, no como una explosión, sino como una onda de silencio y verdad que lo impregnó todo. Doña Isabel retrocedió, llevándose una mano al pecho. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de puro terror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero ya no miraban a Elara. Miraban a través de ella, hacia un horror que solo ella podía ver. Las sombras del bosque cobraron vida a su alrededor, tomando la forma de las personas a las que había destruido, de las vidas que había arruinado con su codicia. Los susurros del viento se convirtieron en voces acusadoras. Escuchaba el llanto de los campesinos despojados, las súplicas de los deudores a los que había arrojado a la miseria, la voz rota de su propio hijo Mateo, acusándola no de haberlo desheredado, sino de haberle robado la felicidad. Las joyas que llevaba puestas comenzaron a pesarle como grilletes, y sus lujosas pieles se sintieron como un sudario tejido con el sufrimiento ajeno. Gritó, un alarido agudo y desgarrador que rompió la quietud del bosque. Cayó de rodillas sobre el barro, arañándose la cara, intentando arrancar las visiones que la asaltaban desde dentro. Sus hombres, liberados del hechizo de su autoridad por un miedo mucho mayor, no hicieron nada por ayudarla. Soltaron sus armas y huyeron despavoridos, corriendo a ciegas entre los árboles, perseguidos por los fantasmas de su propia conciencia. La matriarca de los Montenegro, la mujer que había gobernado el valle con puño de hierro, se retorcía ahora en el suelo como un animal herido. Su poder, construido sobre la opulencia y el miedo, se había derrumbado como un castillo de naipes frente a una verdad más antigua. La maldición de la que hablaban los aldeanos no era un conjuro de brujas, sino la simple y terrible ley del equilibrio. La tierra, al final, siempre reclama lo que es suyo. Elara observó la escena sin odio ni satisfacción, solo con una inmensa y agotada tristeza. Abrazó con más fuerza a su hijo, protegiéndolo de la oscuridad que consumía a su abuela. Silvana se acercó a la mujer derrumbada y la miró por un largo instante. No había triunfo en su rostro, solo el cierre de un ciclo, la conclusión de una deuda que había tardado generaciones en ser saldada. El carruaje de lujo, abandonado y grotesco en su opulencia, permanecía en el claro como el mausoleo de una era que acababa de terminar. Los caballos, asustados, relinchaban y tiraban de sus arneses. El bosque, tras la catarsis, parecía volver a respirar. El aire se sentía más limpio, más ligero. La justicia no había llegado con el fuego y la espada, sino con el peso insoportable de la verdad. Doña Isabel no murió. Su castigo fue mucho más sutil y cruel. Perdió la razón. La encontraron al día siguiente, vagando por el bosque, con la ropa hecha jirones y la mirada vacía, murmurando nombres de personas muertas hacía mucho tiempo. La mujer que había vivido obsesionada con el estatus y el poder, pasó el resto de sus días encerrada en su propia casona, convertida en una prisionera de los fantasmas de su memoria. Elara se quedó en la cabaña, en el corazón del bosque que la había acogido. La caja negra permaneció en su lugar, un recordatorio silencioso del poder que reside en la memoria y la verdad. No había buscado la venganza, pero la justicia la había encontrado. Su tesoro no era el oro, sino la fuerza que había descubierto en sí misma, el amor inquebrantable por su hijo y la paz de saber que el futuro de Mateo se construiría sobre cimientos limpios. La leyenda cuenta que, a partir de ese día, el bosque de las ánimas dejó de ser un lugar temido. Se convirtió en un santuario, un lugar de respeto.
Los aldeanos decían que el espíritu de la tierra había despertado para proteger a una madre y a su hijo, restaurando un equilibrio que había sido roto por la codicia de los hombres. El poder de los Montenegro, antes un sol que lo eclipsaba todo, se extinguió como una vela en la tormenta. Sus tierras se volvieron yermas, su nombre se convirtió en un sinónimo de decadencia y locura. El lujo de sus salones, el brillo de su plata y el peso de su oro no pudieron comprarles la redención. Habían sido derrotados no por un ejército, sino por la resiliencia de una mujer a la que habían despreciado. Elara crió a su hijo en la humildad y la sabiduría del bosque. Le enseñó a respetar cada raíz y cada hoja, a escuchar el lenguaje del viento y a entender que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se comparte. El pequeño Mateo creció libre de la sombra de un apellido manchado, llevando en su sangre la fuerza de una madre que había desafiado al mundo y la herencia de una tierra que había reclamado su propia justicia. La noche cayó finalmente sobre el valle, trayendo consigo una paz que no se había conocido en mucho tiempo. En la pequeña cabaña, el fuego seguía crepitando, una llama de esperanza en la inmensidad del bosque. Elara, con su hijo dormido en sus brazos, miró por la ventana las estrellas que comenzaban a brillar. Ya no era la viuda, la desterrada, la paria, era la guardiana del bosque, la madre de un nuevo comienzo, y su historia se convertiría en un susurro, en una leyenda contada al calor del hogar, para recordar a todos que no hay poder más grande que el amor de una madre, ni justicia más implacable que la de la propia tierra. Las noticias, como las semillas llevadas por el viento, viajan por caminos invisibles y germinan en los lugares más inesperados. Un cazador furtivo, perdido en una ventisca tardía, había visto el humo ascendiendo de la chimenea de la cabaña maldita. Lo contó en una taberna, con la voz temblorosa por el frío y el asombro, y el rumor creció, retorciéndose y adornándose con cada boca que lo repetía. La viuda desterrada no solo sobrevivía, decían, sino que había encontrado el legendario tesoro de la ermitaña. Hablaban de oro antiguo, de joyas olvidadas por los moros, de una riqueza que desafiaba la imaginación. El susurro llegó finalmente a Oña Isabel, transportado por un capataz que buscaba congraciarse con su ama. La idea se clavó en la mente de la matriarca como un clavo ardiendo. La plaga en sus viñedos, la enfermedad de su ganado y la sombra que se cernía sobre su propia salud habían mermado su fortuna y quebrado su espíritu de hierro. La codicia, avivada por la desesperación, se convirtió en una obsesión febril. La idea de que Elara, la insignificante forastera, pudiera poseer una riqueza que le pertenecía por derecho, era una afrenta intolerable. No esperó. La soberbia no conoce la paciencia. Reunió a sus hombres más leales, matones de rostro duro y manos acostumbradas a la violencia, y ordenó preparar el carruaje más robusto. No le importaron las advertencias sobre el bosque, ni las leyendas de los aldeanos. Su desprecio por esas supersticiones era tan grande como su ansia de poder. Atravesaría el corazón del infierno si fuera necesario para aplastar a la mujer que representaba el último error de su hijo y para reclamar el oro que, en su mente, ya era suyo. El viaje fue una batalla contra la naturaleza misma. Las ruedas del lujoso carruaje, diseñadas para los caminos señoriales, se hundían en el barro y chocaban contra las raíces que parecían emerger de la tierra para obstaculizar su avance. Las ramas de los árboles arañaban la laca brillante, dejando surcos como cicatrices. El bosque parecía resistirse a su intrusión, un reino antiguo que no toleraba la arrogancia de los hombres. Doña Isabel, envuelta en pieles y sedas, sentía por primera vez una punzada de un miedo que no lograba identificar. Llegaron al claro al atardecer, cuando la luz se teñía de un rojo sanguinolento y las sombras se alargaban como dedos acusadores. La cabaña, con su humilde columna de humo, parecía un ser vivo y agazapado. El contraste entre la ostentación del carruaje y la pobreza del refugio era grotesco. Los hombres desmontaron, sus botas pesadas profanando el silencio del lugar. El aire olía a tierra húmeda, a pino y a algo más, una tensión palpable, como la calma que precede a la tormenta. La puerta de la cabaña se abrió antes de que pudieran golpearla. En el umbral apareció Elara, con su hijo Mateo en brazos. Ya no era la mujer rota y suplicante que había expulsado de su casa. Su rostro estaba más delgado, curtido por el sol y el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una calma y una fuerza que Doña Isabel no reconoció.
A su lado, como una sombra protectora, estaba Silvana, la anciana ermitaña, cuya mirada parecía contener la sabiduría de todas las estaciones. Doña Isabel descendió de su vehículo con una rigidez imperial. El brillo de los diamantes en sus dedos era un destello frío en la penumbra creciente. Su mirada recorrió a Elara con desprecio, deteniéndose en el niño con una mueca de asco. No malgastó tiempo en saludos. Su voz, aunque algo debilitada por su misteriosa enfermedad, conservaba el filo del acero. Exigió, con la autoridad de quien nunca ha conocido una negativa, que le entregara el tesoro que había encontrado. El crepitar del fuego en el interior de la cabaña era el único sonido, un latido cálido en medio de la tensión helada. La calma de Elara era un veneno que le recorría las venas. Con un gesto imperioso, doña Isabel ordenó a sus hombres que registraran la cabaña. Los matones avanzaron, pero se detuvieron en seco cuando Silvana dio un paso al frente. La anciana no dijo nada, simplemente los miró, y en sus ojos profundos y oscuros los hombres vieron algo que los paralizó. Vieron el reflejo de sus propias miserias, de sus actos crueles, y un miedo primario, más antiguo que la obediencia al dinero, les atenazó el corazón. Retrocedieron un paso, vacilantes. Fue entonces cuando Elara habló. Su voz era suave, pero resonaba en el claro con una claridad asombrosa, como si el propio bosque amplificara sus palabras. Le dijo a doña Isabel que, en efecto, había encontrado un tesoro, un legado mucho más antiguo y valioso que el oro que su suegra tanto anhelaba, un tesoro que no se podía robar ni poseer, solo comprender. El corazón de la anciana latió con una codicia triunfante, creyendo que su victoria estaba cerca. Con una lentitud deliberada, Elara se volvió y entró en la cabaña. Regresó instantes después, llevando en sus manos la pequeña caja de madera negra. La sostuvo frente a ella, ofreciéndola a la vista de todos. El objeto parecía absorber la poca luz que quedaba, una mancha de oscuridad absoluta en el crepúsculo. Los extraños símbolos grabados en su superficie parecían retorcerse y palpitar con una vida propia, una caligrafía de raíces y secretos. Doña Isabel soltó una carcajada seca y despectiva. Aquella miserable caja de madera era el tesoro del que hablaban las leyendas. La decepción se mezcló con la furia. Se sintió burlada, humillada. Acusó a Elara de ser una embustera, una bruja que se mofaba de ella. Le gritó que dejara de jugar y le entregara el oro de una vez, amenazando con reducir la cabaña a cenizas con ella y su bastardo dentro. Elara la miró con una profunda lástima. Comprendió en ese instante que el corazón de aquella mujer estaba tan vacío y oscuro como la propia caja. Con una serenidad que heló la sangre de los presentes, le explicó que el valor de la caja no estaba en su interior, sino en lo que representaba. Era la memoria de la tierra, el testimonio de la primera injusticia sobre la que se había construido la fortuna de los Montenegro, el robo de aquellas tierras a sus legítimos dueños, los antepasados de Silvana. Mientras hablaba, una brisa fría se levantó de la nada, agitando las hojas de los árboles y haciendo gemir las ramas. No era un viento natural, sino un soplo helado que parecía emanar de la propia tierra. Los hombres de doña Isabel se miraron entre sí, con el pánico dibujado en sus rostros. Podían enfrentarse a cuchillos y a puños, pero no a aquello, a una fuerza invisible que les erizaba la piel y les susurraba al oído palabras de terror. Con un movimiento suave, casi reverencial, Elara deslizó los dedos sobre los símbolos de la caja. No la abrió, no era necesario. El simple acto de tocarla con intención, con la comprensión que ahora poseía, fue suficiente. Fue como pulsar una cuerda invisible que vibró por todo el bosque. Una energía sutil, pero inmensamente poderosa, se liberó del objeto, no como una explosión, sino como una onda de silencio y verdad que lo impregnó todo. Doña Isabel retrocedió, llevándose una mano al pecho. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de puro terror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pero ya no miraban a Elara, miraban a través de ella, hacia un horror que solo ella podía ver. Las sombras del bosque cobraron vida a su alrededor, tomando la forma de las personas a las que había destruido, de las vidas que había arruinado con su codicia. Los susurros del viento se convirtieron en voces acusadoras. Escuchaba el llanto de los campesinos despojados, las súplicas de los deudores a los que había arrojado a la miseria, la voz rota de su propio hijo Mateo,
acusándola no de haberlo desheredado, sino de haberle robado la felicidad. Las joyas que llevaba puestas comenzaron a pesarle como grilletes, y sus lujosas pieles se sintieron como un sudario tejido con el sufrimiento ajeno. Gritó, un alarido agudo y desgarrador que rompió la quietud del bosque. Cayó de rodillas sobre el barro, arañándose la cara, intentando arrancar las visiones que la asaltaban desde dentro. Sus hombres, liberados del hechizo de su autoridad por un miedo mucho mayor, no hicieron nada por ayudarla. Soltaron sus armas y huyeron despavoridos, corriendo a ciegas entre los árboles, perseguidos por los fantasmas de su propia conciencia. La matriarca de los Montenegro, la mujer que había gobernado el valle con puño de hierro, se retorcía ahora en el suelo como un animal herido. Su poder, construido sobre la opulencia y el miedo, se había derrumbado como un castillo de naipes frente a una verdad más antigua. La maldición de la que hablaban los aldeanos no era un conjuro de brujas, sino la simple y terrible ley del equilibrio. La tierra al final siempre reclama lo que es suyo. Elara observó la escena sin odio ni satisfacción, solo con una inmensa y agotada tristeza. Abrazó con más fuerza a su hijo, protegiéndolo de la oscuridad que consumía a su abuela. Silvana se acercó a la mujer derrumbada y la miró por un largo instante. No había triunfo en su rostro, solo el cierre de un ciclo, la conclusión de una deuda que había tardado generaciones en ser saldada. El carruaje de lujo, abandonado y grotesco en su opulencia, permanecía en el claro como el mausoleo de una era que acababa de terminar. Los caballos, asustados, relinchaban y tiraban de sus arneses. El bosque, tras la catarsis, parecía volver a respirar. El aire se sentía más limpio, más ligero. La justicia no había llegado con el fuego y la espada, sino con el peso insoportable de la verdad. Doña Isabel no murió. Su castigo fue mucho más sutil y cruel. Perdió la razón. La encontraron al día siguiente, vagando por el bosque, con la ropa hecha en jirones y la mirada vacía, murmurando nombres de personas muertas hacía mucho tiempo. La mujer que había vivido obsesionada con el estatus y el poder, pasó el resto de sus días encerrada en su propia casona, convertida en una prisionera de los fantasmas de su memoria. Elara se quedó en la cabaña, en el corazón del bosque que la había acogido. La caja negra permaneció en su lugar, un recordatorio silencioso del poder que reside en la memoria y la verdad. No había buscado la venganza, pero la justicia la había encontrado. Su tesoro no era el oro, sino la fuerza que había descubierto en sí misma, el amor inquebrantable por su hijo y la paz de saber que el futuro de Mateo se construiría sobre cimientos limpios. La leyenda cuenta que, a partir de ese día, el bosque de las ánimas dejó de ser un lugar temido, se convirtió en un santuario, un lugar de respeto. Los aldeanos decían que el espíritu de la tierra había despertado para proteger a una madre y a su hijo, restaurando un equilibrio que había sido roto por la codicia de los hombres. El poder de los Montenegro, antes un sol que lo eclipsaba todo, se extinguió como una vela en la tormenta. Sus tierras se volvieron yermas, su nombre se convirtió en un sinónimo de decadencia y locura. El lujo de sus salones, el brillo de su plata y el peso de su oro no pudieron comprarles la redención. Habían sido derrotados no por un ejército, sino por la resiliencia de una mujer a la que habían despreciado. Elara crió a su hijo en la humildad y la sabiduría del bosque. Le enseñó a respetar cada raíz y cada hoja, a escuchar el lenguaje del viento y a entender que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se comparte. El pequeño Mateo creció libre de la sombra de un apellido manchado, llevando en su sangre la fuerza de una madre que había desafiado al mundo y la herencia de una tierra que había reclamado su propia justicia. La noche cayó finalmente sobre el valle, trayendo consigo una paz que no se había conocido en mucho tiempo. En la pequeña cabaña, el fuego seguía crepitando, una llama de esperanza en la inmensidad del bosque. Elara, con su hijo dormido en sus brazos, miró por la ventana las estrellas que comenzaban a brillar. Ya no era la viuda, la desterrada, la paria, era la guardiana del bosque, la madre de un nuevo comienzo, y su historia se convertiría en un susurro, en una leyenda contada al calor del hogar, para recordar a todos que no hay poder más grande que el amor de una madre, ni justicia más implacable que la de la propia tierra. Así termina la leyenda de los Montenegro, una casa construida sobre cimientos de soberbia y codicia, y derrumbada no por un ejército ni por una revuelta, sino por el eco silencioso de sus propias injusticias. Su poder, que se medía en hectáreas de viñedos y en el brillo de las joyas que adornaban sus manos, se reveló frágil como el cristal. Fue quebrado por la resiliencia de una sola mujer a la que creyeron haber aniquilado.
demostrando que ninguna fortaleza de piedra puede contener la fuerza imparable del amor de una madre. La historia de Elara nos enseña una lección tan antigua como los propios árboles del bosque. La verdadera riqueza no reside en el oro que se acumula, ni en el estatus que se ostenta con carruajes de lujo y salones de terciopelo. El verdadero tesoro es aquel que no puede ser robado ni tasado. Es el conocimiento ancestral, la fortaleza forjada en el dolor, la dignidad que se mantiene intacta frente a la humillación, y sobre todo, el amor incondicional que nos ancla a la vida cuando todo lo demás se ha perdido. La justicia, a menudo no llega con el estruendo de la espada, sino con el susurro del viento. La llamada maldición que consumió a doña Isabel no fue un hechizo lanzado en la oscuridad, sino el simple y terrible peso de su propia conciencia. Fue la tierra, la memoria de la vida misma, la que le devolvió el reflejo de todo el sufrimiento que había sembrado. Su castigo no fue la muerte, sino verse obligada a vivir para siempre con los fantasmas que ella misma había creado en su búsqueda de poder. Elara no buscó la venganza, pues su corazón no estaba envenenado por el odio. Su única batalla era por la supervivencia de su hijo, una lucha pura y primigenia. En ese combate encontró su poder. Pasó de ser una víctima desterrada a la intemperie, a convertirse en la guardiana de un equilibrio sagrado. Su fuerza no nació de la confrontación, sino de la resistencia, de su capacidad para echar raíces en la tierra más hostil y florecer en la más profunda oscuridad, protegiendo la nueva vida que llevaba consigo. Y así, el legado que Elara entregó a su hijo Mateo no fue un apellido manchado por la tiranía, ni una fortuna amasada sobre las lágrimas de los débiles. Le entregó un mundo limpio, una herencia de humildad, sabiduría y respeto. Le enseñó que el valor de un hombre no se mide por las tierras que posee, sino por la bondad que cultiva en su corazón. El pequeño Mateo creció libre, bajo la protección de un bosque que había reconocido en su madre a una de los suyos. Esta leyenda, nacida del frío de los Pirineos y del calor de un corazón que se negó a rendirse, perdura como un recordatorio. Nos recuerda que la opulencia material es efímera y que el poder construido sobre el miedo está destinado a derrumbarse sobre sí mismo. La verdadera fuerza, la que perdura a través de las generaciones, es la que emana de la integridad, la compasión y los lazos invisibles que nos unen a la tierra y a aquellos a quienes amamos. El bosque de las ánimas ya no es un lugar de terror, sino un santuario de memoria. La historia de Elara se cuenta junto al fuego en las noches de invierno, no como un cuento de fantasmas, sino como una parábola sobre la justicia poética del destino. Es la prueba de que incluso en la desolación más absoluta, una sola llama de amor es suficiente para iluminar el camino de vuelta a casa y cambiar el curso de la historia para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y la riqueza, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este relato y a darle a me gusta para que su mensaje llegue a más personas. Creemos en el poder de las historias para inspirar y transformar, y tu apoyo nos permite seguir trayéndote leyendas como esta, cargadas de emoción y significado profundo. Queremos que este espacio sea también un lugar de encuentro. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. ¿Has enfrentado alguna vez una injusticia que te ha hecho descubrir una fuerza que no sabías que tenías? ¿Qué significa para ti la verdadera riqueza? Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Queremos leer tu historia, porque cada vida es una leyenda esperando ser contada.